Semana pasada, la Federación Española anunció que la Andorra, precisamente de Piqué, era el equipo elegido para ocupar la plaza del descendido Reus. Pagaron los más de 400.000 euros que exigía la propia federación y, según los criterios del Reglamento General de la Federación, el que se merecía la plaza, al que le otorgaban la plaza, era al Andorra, a pesar de que otros equipos habían pujado también por ella y habían puesto el dinero. La semana pasada el propio Hospitalet, a últimos días de la semana, ya presentó una queja ante el Consejo Superior de Deportes y también escuchamos aquí a su presidente. Otros clubes también han mostrado su malestar. Alguno de estos clubes dice que se equivocaron con el número de cuenta al hacer la transferencia y, curiosamente, parece que en su estadio va a jugar dentro de un tiempo la Sub-21, curiosamente. Y esta mañana, Proliga, la Asociación de Clubes de Segunda B y Tercera División, también ha presentado un recurso ante el CSD por ese otorgamiento de la plaza a la Andorra de Piqué. Su presidente, el presidente de Proliga, es David Jiménez. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Hola, buenas noches. Así que Proliga también recurre ante el CSD, como ya hizo el Hospitalet la semana pasada, ¿no? Bueno, pues sí, en este caso nosotros entendemos que se ha hecho una interpretación pues errónea del propio reglamento y, bueno, pues nos parecía oportuno hacerlo, sí. Para que se entienda fácil, David, vosotros denunciáis que la Federación ha entendido casi como ha querido ese artículo 194 del Reglamento General. ¿Que nos puedes explicar así un poco por encima qué dice y cómo lo ha interpretado la Federación? Bueno, fundamentalmente hay un artículo que es el 194 de la Federación, que hay un artículo dentro de él que habla, pues, para empezar, de que se tienen que tener en cuenta los puntos obtenidos en el campeonato de tercera división, tanto en la fase regular como en el playoff, con lo cual ya partimos de esa premisa que en este caso pues no se cumple, ¿no? Además hay otros artículos que ya empiezan a hablar de pues los criterios que se definen para elegir cuál es el club a ocupar esta plaza, ¿no? Ahí hablamos de los equipos de tercera división, sí, y luego hablamos de los equipos descendidos de segunda división B, también de la misma federación, ¿no? Entonces, al final lo que estamos viendo es que efectivamente, cuando hablamos de que un equipo de segunda división B que desciende a tercera división es una de las posibles alternativas para ocupar esta plaza, pues creemos que por omisión se está no especificando que el primer equipo de ámbito territorial también pudiera subir, que es este caso, ¿no? O sea, un equipo de lo que es la primera división del ámbito territorial pudiera ser el equipo que ocupara esta plaza, ¿no? Por tanto, por omisión nos está poniendo y entendemos que hay una interpretación pues errónea del propio reglamento. Claro, porque solo podía optar a esta plaza del Reus un equipo que estuviera en la tercera catalana, pero hacen una distinción entre un equipo que asciende de la primera catalana a tercera y un equipo que desciende de segunda B, que al final también está en tercera, ¿no? Claro, al final tú entiendes que hay los equipos de tercera división obviamente pueden optar cumpliendo una serie de requisitos, como en este caso pues es poner una cantidad de dinero, etcétera, ¿no? Pero cuando se legisla, el legislador cuando se trató de matizar esto, pues también se especificó que los equipos de segunda división B que descendieran a tercera división también podrían ser equipos que pudieran optar esta plaza, ¿no? Si te fijas, no están especificando que los equipos de ámbito territorial que ascienden a tercera división la pudieran ocupar, ¿no? Es decir, que al final, cuando se legisló, evidentemente no se estaba contemplando la posibilidad de que un equipo de ámbito territorial pudiera ocuparla, ¿no? Claro. En este caso, fíjate que además en este caso pues ni siquiera disputa ningún solo minuto, ¿no?, en tercera división. David, el presidente del Hospitalet nos decía la semana pasada que ellos no pusieron el dinero porque sabían que la plaza iba a ser para el Andorra. Lo primero, ¿a ti qué te parece que haya que poner estos más de 400.000 euros para pujar por una plaza? Cuando en teoría esto debía asignarse por méritos deportivos. Bueno, yo creo que al final, prácticamente como aficionados, siempre entendemos que los méritos deportivos tienen que anteponerse a los intereses económicos, ¿no? Y el hecho de fijar una cantidad de dinero, pues ya desde luego, pues creo que es un criterio que no debería ser el que debiera primar, ¿no?, para la hora de decidir un club, ¿no? Porque además, David, sí, perdona, esto es una especie de subasta, ¿no? Porque nos explicaron que si no hubiera habido ningún equipo que hubiera puesto los 400.000 euros, hubiera pasado un tiempo y a partir de ese tiempo hubiera bajado el precio de la plaza a la mitad. Es que tampoco tiene ningún sentido, ¿no? No, incluso podría haber habido una tercera ronda, o sea que se puede dar esta circunstancia, ¿no? Pero por eso digo que al final yo creo que, oye, los méritos deportivos tienen que ser uno de los criterios, o si no el criterio principal a la hora de decidir el que un equipo pueda optar a una plaza, pues que ha hecho méritos para obtenerla, ¿no? Pero en cualquier caso lo que nosotros en este caso estamos reclamando no es tanto eso, no nos metemos tanto en esa parte, sino sencillamente en que
que no se está interpretando de manera correcta, se está interpretando de manera errónea, de hecho, el reglamento de la propia federación, ¿no? De todos modos, David, aunque no sea el objetivo del recurso que habéis presentado esta mañana, ese dinero que ha pagado la Andorra de Piqué, ¿a dónde va? Bueno, pues hay un criterio por el que se establece esa cantidad que además nosotros concretamente no sabemos exactamente. De hecho, me consta que el Hospitalet lo pidió, si no estoy equivocado, pidió pues un desglose detallado de cuál es el criterio utilizado, de dónde salen esas cantidades de manera exacta y que pueda ser muy transparente, ¿no? Entiendo que se utiliza pues para lo que la Federación especifica ahí, que es para cubrir deudas pendientes, etcétera, ¿no? Pero sí que yo creo que es importante, en aras de la transparencia, pues que al final se sepa exactamente la cantidad, porque son 452.000 y no 398.000, y que eso de una manera pues meridiana se pueda ver. Pero ese dinero ha servido para que gente al que le debían dinero en el Reus haya cobrado. Pues no te sabría decir. En teoría yo creo que es para lo que se destina, entre otras cosas, ¿no? Pero no te sabría decir si realmente al final se ha hecho un uso en ese sentido. No te lo puedo decir. Bueno, vayamos otra vez al recurso, que es la noticia al final, ¿no? Que el recurso que ha presentado ante el CSD Proliga. Sí. ¿Crees que hay alguna opción de que este recurso sea escuchado, que vaya para adelante? Porque, por ejemplo, el presidente del Hospitalet me decía la semana pasada que ellos habían presentado el recurso, pero casi que lo hacían de cara a futuro para que esto no volviera a repetirse. Bueno, nosotros queremos pensar que sí. Date cuenta que nosotros desde Proliga, como patronal que somos y representantes del fútbol no profesional, siempre que elevamos cualquier tipo de caso al Consejo Superior de Deportes, pues lo que esperemos es que se escuche, ¿no? Y que se lea y que se actúe en consecuencia, ¿no? Por tanto, si este recurso pues se observa que tiene sentido y que evidentemente tiene que ser contemplado, lo que esperamos es que se aplique. Claro, no queremos pensar en la posibilidad de poner un recurso que no vaya a ser estudiado, o que directamente pensemos que no se va a leer o no se va a escuchar. Lo que pasa es que queda muy poco tiempo, ¿no? Porque tampoco queda tanto para que comience ya la segunda división B, el fútbol modesto. Es complicado, ¿no? Que dé tiempo a que los plazos lleguen, ¿no? Sí, la verdad es que los plazos son muy ajustados y eso éramos conscientes. También es verdad que no queríamos hacer las cosas por hacer, sino que hemos estudiado muy mucho el caso, hemos analizado toda la información que teníamos en nuestro poder, lo hemos mirado evidentemente con nuestros servicios jurídicos, y en el momento en el que hemos podido, pues lo hemos planteado. Sí que es verdad que los tiempos son ajustados, pero bueno, si se observa o se ve que efectivamente llevamos razón, pues entiendo que la Federación tendrá que actuar en consecuencia y pues adoptar las medidas que considere más oportunas, ¿no? No sé si me podrás contestar o no, tampoco quiero meterte en ningún lío, pero a ver, supongo que el oyente estará pensando, joder, ¿por qué no le pregunta esto? Pues te lo voy a preguntar. Sí. ¿Le han dado la plaza a la Andorra porque es el equipo de Piqué y las buenas relaciones que tiene Piqué con el presidente de la Federación? Bueno, nosotros cuando hemos hecho el recurso, de verdad te digo que ni lo hacemos por ir en contra de ningún club, por supuesto, nosotros no tenemos absolutamente nada en contra de la Andorra. Sí, eso hay que matizarlo, David, que a lo mejor habrá gente de la Andorra que dirá, joder, estos nos quieren quitar nuestro puesto en segunda B, que ya nos lo han asignado. De verdad que en absoluto, nosotros no pretendíamos ni perjudicar a la Andorra en este caso, que es el protagonista por haber sido adjudicatario de la plaza de segunda B. Ni siquiera estamos poniendo en el recurso que debiera ser un club u otro el que ocupara esa posición, tampoco lo decimos. Evidentemente no tiene nada que ver que esté Piqué, que nos parece pues un futbolista excepcional, referente en nuestro fútbol, no tiene absolutamente nada que ver todo esto. Lo único que hacemos es lo que hacemos siempre, intentar hacer las cosas bien, defender los derechos y los intereses de los clubes de tercera división y segunda B, y como todo lo que hacemos, pues intentar que se cumpla la normativa, o bien la que se refleja en el reglamento de la Federación, o bien lo que se refleja en el Real Decreto Ley, es decir, que se hagan las cosas bien, ¿no? Cuando vemos que las cosas no se hacen bien, o entendemos que hay un error de interpretación en cualquier cosa, pues creo que es nuestro deber como patronal del fútbol no profesional de ponerlo encima de la mesa. Está hablando ahora mismo Gerard Piqué en rueda de prensa, pero que yo sepa, de momento no le han preguntado por este asunto de la Andorra. Igual hay alguna contestación, pero de momento no. Bueno, si la hay, pues ya me la compartirán. Vale, yo si hay algo de aquí hasta que terminemos la entrevista, yo te informo. Rafa Fernández, estás por ahí, que creo que tenías alguna consulta que hacerle también al presidente de Proliga, ¿no? Sí, hola, muy buenas, presidente. Por cerrar el tema este de lo de Piqué, ¿usted se cree la historia esta que han contado desde Zamora? Que de repente estaban diciendo, porque se estaba diciendo en círculos cercanos al club, que hasta se planteaban ir a la justicia ordinaria, y de repente dan una rueda de prensa en la que dicen que se han equivocado de la cuenta bancaria de 400 y pico mil euros, ¿cómo te puedes equivocar? Y que
y que además les dan un partido desde la federación para que juegue allí la sub-21. ¿Usted se cree esta historia? Bueno, yo cuando intento hacer las transferencias bancarias, bueno, yo cuando hago las transferencias bancarias sí que me fijo mucho. Yo no sé si realmente cometieron el error o no cometieron el error. Sí que es verdad que nosotros, por lo menos desde Proliga, cuando hacemos las cosas o tomamos una decisión o hacemos cualquier tipo de manifestación pública, pues intentamos no cambiar nuestra decisión ni nuestra interpretación en relativamente poco tiempo, ¿no? Si el Zamora, pues en aquel momento, pues entendió que de repente un día pues quería pues hacer una acción concreta y al día siguiente pues a lo mejor entendía que ya estaba todo ok, pues bueno, como aficionado sí que te sorprende pues un cambio de opinión en ese sentido, pero entiendo que lo valoraron y que bueno, pues que serán todos los elementos encima de la mesa como para tomar esa decisión, pero como aficionado, me sorprende un poco. No me ha contestado la primera, vamos con la segunda. A ver. Los derechos, ¿qué ocurre con los derechos de audiovisuales de los equipos de segunda B y tercera? Que parece que la federación también se quiere quedar con ellos, o por lo menos esa es la imagen que está quedando públicamente después de esa batalla que también tuvieron con el fútbol femenino, donde en múltiples reuniones explicaron que bueno, pues que ellos serían los que tenían que explotarlos y luego ante el juez dijeron lo contrario. Y ahora, ¿qué pasa con la segunda B y la tercera? Bueno, yo creo que ahí lo tenemos meridianamente claro. O sea, ya en su momento se dijo, pero hay un informe reciente de fecha 18 de julio de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, donde dice claramente que los titulares de los derechos audiovisuales y los que pueden tener posibilidad de explotarlos y comercializarlos, pues son los propios clubes. Es decir, la Federación Española de Fútbol, además se indica ahí que ni siquiera es titular de la competición. Tienen esa responsabilidad de organización y calificación delegada por parte del Consejo Superior de Deportes, pero ni son titulares únicos de la competición, ni son propietarios de los derechos audiovisuales. Claro. Hace muy poquito nosotros hemos puesto también en conocimiento del Consejo Superior de Deportes bueno, pues las bases de competición aprobadas recientemente por la comisión delegada, donde se indicaba, primero, reiteraban que los derechos son suyos por organizar la competición, cosa que, como digo, no es cierta, y por otro lado, se permitían el lujo de decir, oye, que si encima no se los cedías, pues o bien te podían excluir de la competición o te podían quitar una subvención, que además tampoco imparten ellos, porque reparten ellos la subvención. Ellos tienen la responsabilidad delegada de repartir la subvención, una subvención que da el Consejo Superior de Deportes, pero nos parecía bueno, pues lo que denunciamos en definitiva, ¿no? No nos parece ni lógico ni ético que se pueda decir eso. Los derechos son de los clubes, son los que tienen derecho de explotarlos y comercializarlos, y la Federación no es propietario de los mismos y ni mucho menos nos pueden encima sancionar o coaccionar con que nos pueden quitar subvención si no lo cedemos. Claro. Creo que es claro. Sí, y ha quedado perfectamente explicado. Presidente, pues muchas gracias por las aclaraciones. No ha dicho nada Piqué de momento de la Andorra, ¿eh? Bueno, pues federal, estaré atento. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y muy buenas noches. Gracias, David. Gracias. Pues como